Después de 5 largos años, el joven maestro Mateo finalmente fue llevado de regreso a la mansión de la familia Rodríguez. Sus padres sentían un profundo dolor por los años de sufrimiento que había soportado fuera. Mi prometida desde hacía 7 años, Isabela, parecía incapaz de olvidar a su antiguo amor. Todos contenían la respiración, esperando mi reacción. ¿Habría una discusión? ¿Estallaría de celos? Pero yo solo guardé silencio, observando cómo trasladaban el equipaje y limpiaban la antigua habitación de Mateo. Mis padres, vacilantes, me dijeron: Alejandro, a Mateo le gusta la luz del sol en el dormitorio principal. ¿Y si tú? Los interrumpí con indiferencia. Me mudaré a la sala. Ahora mismo, le cedo el cuarto. Al día siguiente, Isabela me citó a cenar para celebrar mi cumpleaños. Esperé en el restaurante hasta las 8 de la noche y recién entonces recibí su llamada. Lo siento, Alejandro, Mateo se perdió en el centro comercial. Yo respondí con calma. Está bien, ve a buscarlo, yo celebraré mi cumpleaños solo. Al tercer día llegaron los resultados del examen médico de Isabela. Estaba embarazada. Mis padres e Isabela decidieron abortar al niño. Mis padres lloraban y me suplicaban: Alejandro, este niño no puede quedarse. Si Mateo se entera de que Isabela está embarazada, se sentirá destrozado. Dice que teme que, si el niño nace, ya no habrá lugar para él en esta familia. Isabela guardó silencio un momento y luego habló. Alejandro, aquel día, después de que tú y Mateo fueran intercambiados y devueltos a sus lugares correctos. En teoría tú te convertiste en mi prometido. Mateo ya ha sufrido demasiado, acaba de regresar. Y si me ve embarazada, psicológicamente no podrá soportarlo. Hijos podremos tener más adelante. Pero ahora de verdad no es el momento adecuado. Se turnaban para hablar, y cada palabra estaba llena de la injusticia, el miedo y las dificultades de Mateo. Como si el hecho de que Isabela estuviera embarazada de mi hijo fuera un pecado imperdonable. Todos ya habían previsto mi reacción. Mi padre tenía listas palabras de consuelo. Mi madre había preparado consejos. E Isabela incluso había comprado un regalo como compensación. Pero yo simplemente dejé con calma el informe médico sobre la mesa de café. Asentí y dije: de acuerdo, ¿cuándo es la cirugía? ¿Hoy mismo? Entonces te llevo al hospital. Dicho eso, tomé mi abrigo y arrastré a Isabela directamente hacia la salida. Mi madre se quedó atónita y, por reflejo, me llamó. ¿Tú aceptas así sin más? Me detuve, incliné ligeramente la cabeza. ¿Y si no? ¿Qué otra opción hay? Mi padre también se mostró incómodo. ¿No tienes otros pensamientos? Sonreí con sarcasmo. ¿Importan mis pensamientos? Si dijera que quiero quedármelo, ¿cambiarían de opinión? Me di la vuelta y salí. Los tres se miraron, desconcertados, y finalmente me siguieron. En el hospital, el olor a desinfectante llenaba el aire. Isabela se cambió para la cirugía y, justo antes de entrar al quirófano, de repente me agarró con fuerza la muñeca. ¿De verdad me dejas entrar a la cirugía tan decididamente? Sin dolor, sin tristeza, sin luchar por nada. Este es nuestro hijo. ¿De verdad no te importa en absoluto? Levanté la cabeza y la miré fijamente. Isabela era muy hermosa, pero en ese momento tenía el ceño fruncido y los ojos llenos de emociones complejas. De pronto me pareció ridículo. En esta vida, yo siempre había puesto todo mi corazón en Isabela. ¿Y ahora qué? Entonces, ¿has decidido quedarte con este niño? Ella se quedó sin palabras. Evitó mi mirada y respondió con rigidez. No es eso, es solo que últimamente has cambiado mucho. Sonreí, pero la sonrisa no alcanzó mis ojos. Ah, ¿sí? Todo el mundo cambia, pero parece que ustedes no han cambiado nada. Siguen preocupándose solo por Mateo. Isabela, angustiada y asustada, intentó agarrarme la mano, suavizando su voz. Alejandro, no seas así. Hijos tendremos más adelante, te lo prometo. Aparté su mano. La cirugía está a punto de comenzar. En mi corazón le respondí en silencio. Nunca más. Nunca volverá a haber un hijo nuestro. Porque ya he firmado el acuerdo de ruptura de la relación y la solicitud de cancelación del compromiso. Cuando a finales de mes se completen los trámites de residencia en el extranjero, me iré de aquí para siempre. La luz del quirófano se encendió. Me senté afuera y cerré los ojos. Las imágenes de 5 años atrás aparecieron en mi mente. En aquel entonces me llamaba Luis y vivía en un viejo complejo residencial al norte de la ciudad. Mi madre era una humilde empleada doméstica, mi padre, un alcohólico y ludópata. Cuando se emborrachaba, golpeaba a la gente. Cuando perdía dinero, volvía a casa a exigirlo. Si no había dinero, rompía todo a su paso. Mi vida era gris, y la única luz era estudiar como un loco para escapar de esa familia. Hasta que un día, varios hombres vestidos de traje llegaron a mi puerta y dijeron que yo había sido intercambiado al nacer con el hijo de la acaudalada familia Rodríguez. Yo era el verdadero heredero mayor.
El día que me llevaron de regreso a la casa Rodríguez, llevaba una mochila de tela descolorida y unos zapatos de lona llenos de barro. De pie en medio del salón de una lujosa mansión. Estaba tan nervioso que no sabía dónde ponerme. El barro que pisé sobre la alfombra provocó las burlas de los sirvientes. Justo cuando me sentía más avergonzado, una hermosa joven se acercó. Se arrodilló, limpió el barro de mis zapatos con una toalla húmeda, sacó del armario un par de pantuflas nuevas y las colocó a mis pies. Luego sonrió y dijo: «Bienvenido a casa, Alejandro». En ese instante, ella fue como una princesa que salvaba a su Cenicienta. Me dio dignidad y calidez. Más tarde supe que era Isabela, la futura heredera de la familia White y también mi prometida solo de nombre. Después, me ayudó a integrarme en la alta sociedad. Me enseñó etiqueta. Me llevó a fiestas y me sacó de situaciones incómodas. Me enamoré de ella sin posibilidad de salvación, tomándola como la redención de mi vida. Hasta el día en que Mateo estaba a punto de ser enviado lejos. Isabela vino a buscarme, con un tono urgente y ansioso. «Alejandro, Mateo ha vivido rodeado de lujos desde pequeño y nunca ha sufrido. Si vuelve con sus padres biológicos, no lo soportará. Por mí, ¿podrías dejar que se quede? Considéralo como tener un hermano más». En ese momento lo comprendí. Su bondad hacia mí quizás siempre había sido solo por Mateo. Me negué rotundamente. No podía aceptar que Mateo siguiera ocupando todo lo que me pertenecía. Creí que Isabela me odiaría y rompería el compromiso. Pero no lo hizo. El compromiso seguía ahí. Pero ella se volvió cada vez más distante. Más tarde supe que la familia White no aceptaba cancelar el compromiso. Su abuelo incluso la había amenazado. Así que se quedó a mi lado como una marioneta, posponiendo una y otra vez el matrimonio. Yo conservé ese estatus vacío, esa atención ocasional de ella, ese afecto compensatorio de mis padres, y abracé una esperanza ridícula. Hasta que, 5 años después, nos encontramos por casualidad con Mateo, que se había desmayado en el hospital mientras repartía comida. Mis padres lo abrazaron y lloraron desconsoladamente, y luego se volvieron hacia mí para suplicarme: «Alejandro, deja que Mateo vuelva a casa. Míralo, ¿no ves lo miserable que es su vida? No competirá contigo por nada. Te lo prometemos. Déjalo volver, por favor». No pude evitar mirar a Isabela. Ella estaba de pie junto a la cama del hospital, sin apartar la vista de Mateo. En sus ojos se reflejaban dolor, admiración y un afecto profundo reprimido con tanta fuerza que casi se desbordaba. Eso era algo que yo no había recibido ni siquiera una 10.000ª parte en esos 5 años. En ese instante, algo dentro de mí hizo crack y se hizo añicos por completo. Por fin lo entendí. Durante esos 5 años no había sido más que un payaso haciendo piruetas. Mis padres nunca habían dejado ir realmente a Mateo. Y en el corazón de Isabela jamás hubo un lugar para mí. Lo había perdido todo, había fracasado de la manera más miserable. Después de regresar del hospital, hice 2 cosas. La primera fue contactar con un bufete de abogados para redactar y firmar una declaración voluntaria de ruptura de la relación paterno-filial, así como un acuerdo legal de cancelación del compromiso. La segunda fue encargar a un centro de inmigración que tramitara con urgencia mi residencia permanente. Cuando a finales de mes se aprobara el procedimiento, podría marcharme de este lugar, alejarme de estas personas y de todo lo que me asfixiaba. Solo que no esperaba que, antes de irme, ocurriera un accidente inesperado. Pero también estaba bien así. Al menos permitiría cortar todo de raíz. Padre, madre, Isabela, a partir de ahora el cielo es alto y el mar es ancho. No volvamos a vernos jamás. Al día siguiente desperté envuelto en un dolor punzante y una sensación de asfixia. Con dificultad abrí los ojos. Me abracé el abdomen y me incorporé. Mi gastritis había recaído otra vez. Justo cuando iba a bajar de la cama para llamar a alguien. Me di cuenta de que estaba encerrado en un cuarto de almacenamiento. No en mi cama de casa. El dolor espasmódico en el estómago empezó a nublar mi conciencia. ¿Hay alguien ahí? Abran la puerta, me duele el estómago. No entendía qué estaba pasando. Solo sabía que golpeaba la puerta con todas mis fuerzas. Con la voz ronca y temblorosa. Afuera se oyeron pasos suaves. Y luego la voz familiar pero fría de mi madre. «Alejandro, deja de gritar». La voz de mi padre sonó enseguida, llena de reproche e impotencia. «Fuiste tú quien hizo algo imperdonable primero. Por fuera aceptaste que Isabela abortara. Pero a escondidas mandaste encerrar a Mateo en el almacén frigorífico. Desde pequeño, Mateo siempre ha tenido miedo al frío. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo encerrado allí? Casi muere congelado. Dejarte aquí un día entero ya es una consideración enorme por ser nuestro hijo biológico». Fue como si un rayo me partiera en dos. La sangre se me geló. ¿Encerrar a Mateo en el almacén frigorífico? Yo no hice eso. Reuní todas mis fuerzas y grité, con la voz deformada por el dolor. Yo nunca hice algo así. Traigan a Mateo aquí para que se enfrente conmigo.
Que venga. Hermano Alejandro. La voz de Mateo sonó al otro lado de la puerta, cargada de un miedo y una injusticia perfectamente medidos. Yo estoy bien, de verdad. Solo pasé un poco de frío. Me asusté un poco nada más. Padre, madre, no lo encierren así. Yo estoy bien. Míralo, mira el corazón que tiene Mateo. La voz de mi madre se volvió aún más furiosa. Y mírate a ti, con un corazón tan cruel. Mateo casi muere por tu culpa. Encerrarte aquí un día sin comer ni beber ya es una gran muestra de indulgencia. Y aún así no sabes arrepentirte. Un día entero sin comida ni agua. Y justo cuando mi enfermedad de estómago estaba en pleno brote. Me resultó absurdamente irónico. El frío y el dolor hacían que mis dientes castañetearan sin control, conteniendo el pánico a los espacios cerrados y el dolor insoportable. Intenté razonar con ellos. Padre, madre, tengo claustrofobia, no puedo quedarme aquí mucho tiempo. Además, me duele mucho el estómago. Por favor, sáqueme y lléveme al hospital. Otra mentira, mi padre me interrumpió con impaciencia. ¿Claustrofobia? ¿Dolor de estómago? Solo quieres aprovecharte de nuestra compasión. No volveremos a caer en tus trucos. Quédate ahí dentro y reflexiona. Mi corazón se hundió poco a poco, cayendo en un abismo helado. Ya no miré hacia la puerta cerrada, sino que giré la cabeza hacia otro lado. Sabía que Isabela también estaba allí. Isabela, mi voz era apenas un susurro, cargado con la última chispa de esperanza. ¿Puedes creerme solo una vez? Solo una vez, si de verdad hubiera querido hacerle daño a Mateo. ¿Por qué acepté tan fácilmente que regresara? ¿Por qué acepté que abortaras al niño? Afuera hubo unos segundos de silencio. Luego, la voz de Isabela sonó igualmente distante y sin emoción. Alejandro, quien hace algo mal debe asumir las consecuencias. Es solo un día, aguántalo un poco y pasará. Considéralo una lección para ti mismo. Aguántalo un poco, una lección. La última chispa dentro de mí se apagó por completo. La desesperación helada se enredó alrededor de mi corazón como una enredadera, apretándolo cada vez más. ¿Cómo pude olvidarlo? La persona que Isabela amaba siempre fue Mateo. Eso nunca cambió. Durante 5 años intenté calentar su corazón de piedra sin lograrlo. Así que ¿cómo podía esperar que, entre Mateo y yo, me creyera siquiera una vez? Los pasos se alejaron. Por más que golpeara la puerta o gritara, afuera ya no hubo ninguna respuesta. Oscuridad, asfixia, dolor, frío. Todo el sufrimiento se entrelazó para torturarme. Me acurruqué en el suelo sucio y helado. Mi conciencia se fue desdibujando poco a poco. El pánico provocado por el espacio cerrado era como una mano invisible apretándome la garganta, haciendo que respirar fuera cada vez más difícil. Finalmente, perdí el conocimiento por completo. Cuando desperté de nuevo, estaba en el hospital, rodeado del familiar olor a desinfectante. Mi cuerpo seguía doliendo, pero al menos ya no estaba en aquel espacio oscuro y desesperante. Una enfermera ajustaba la vía intravenosa. Al verme despertar, dijo de manera mecánica: ¿Ya despertó? Su estómago acaba de ser operado. Después de la cirugía hubo signos de infección y hemorragia, así que deberá permanecer hospitalizado unos días para observación. Necesita que un familiar lo cuide. ¿Dónde están sus familiares? Avíseles para que vengan. Moví los labios resecos, con la voz áspera y ronca. No tengo familia. Ayúdeme a contratar a un cuidador. Del mejor nivel. Yo pagaré todos los gastos. Apenas terminé de hablar, la puerta de la habitación se abrió de golpe y Isabela entró. Llevaba en la mano un recipiente térmico. Su rostro mostraba un ligero cansancio, pero eso no restaba en absoluto a su elegancia ni a su porte firme. Al oír mis palabras, frunció el ceño de inmediato. ¿Cómo que no tienes familia? ¿Acaso no estoy yo aquí? Alejandro, fuiste tú quien se pasó de la raya con Mateo primero. El tío y la tía. Y también yo. Solo reaccionamos así por un momento de ira. Ya te castigaron, ¿no? ¿Podemos dejar este asunto en el pasado? No sigas enfadado. Se detuvo un instante y suavizó la voz. Durante este tiempo he dejado de lado todos los asuntos importantes de la empresa para quedarme aquí cuidándote. La miré. Miré esas cejas que deliberadamente había relajado. Escuché esas palabras que sonaban a preocupación, pero dentro de mí solo había una calma desolada. Ni el más mínimo sobresalto. Justo cuando iba a decir que no hacía falta, el teléfono junto a la cama empezó a sonar. Era una videollamada de mi madre. Deslicé el dedo y acepté la llamada. En la pantalla aparecieron los rostros de mis padres y de Mateo. El fondo era una playa bañada por un sol radiante. La voz de mi madre llevaba un atisbo de culpa difícil de percibir, pero estaba impregnada sobre todo de naturalidad y justificación. Alejandro, ¿ya despertaste? Pues, Mateo se asustó mucho esta vez y su ánimo no ha sido bueno. Tu padre y yo lo hemos llevado a las Maldivas para que se relaje. Así que no podremos ir al hospital a cuidarte. Ya sabes, lo que hiciste la última vez fue realmente un poco excesivo. Considéralo esta vez como una compensación para Mateo. No te lo tomes a pecho. ¿Sí? Miré la pantalla.
Mateo estaba acurrucado entre mis padres, con una sonrisa de plena satisfacción en el rostro. Sentí el lugar donde debería estar mi corazón completamente vacío, tan vacío que ni siquiera el dolor era perceptible. «Está bien», respondí con una sola palabra. Mi madre no pareció esperar una reacción tan serena. Se quedó un momento en silencio y luego, como si quisiera añadir algo, terminó diciendo con torpeza: ¿Isabela está a tu lado? Pásale el teléfono un momento. Le entregué directamente el móvil a Isabela. Ella lo tomó y se acercó a la ventana. No pude oír con claridad la conversación. Solo fragmentos sueltos como: Mateo espera que tú también vayas. El estado de ánimo de Mateo aún no es estable. Mateo quiere verte. Vi cómo en el rostro de Isabela aparecía una expresión de duda, pero en lo más profundo de sus ojos brilló claramente una chispa de preocupación y anhelo. Esbocé una sonrisa irónica, cuando colgó y volvió a acercarse a la cama, con una expresión compleja, como queriendo decir algo pero conteniéndose. HABLE con acento agudo primero, con una voz completamente plana. Ve con Mateo, aquí puedo contratar a un cuidador. Isabela se quedó atónita, como si hubiera oído mal. ¿Qué? He dicho que vayas a las Maldivas con Mateo. No necesito que te quedes aquí, repetí, sin que en mi tono se percibiera la menor emoción. El rostro de Isabela se ensombreció al instante. Una oleada intensa de irritación y malestar indefinidos la invadió. Me miró mi rostro pálido y tranquilo. Ese rostro que antes se entristecía solo porque ella mirara a Mateo un par de veces más. Que se llenaba de resentimiento y dolor por cualquier muestra de atención que ella le diera a Mateo. Y ahora, era yo quien la empujaba voluntariamente hacia Mateo. Alejandro. Su voz se volvió varios grados más fría. ¿Qué te pasa últimamente? ¿Por qué siempre me estás empujando hacia Mateo? No respondí, solo pregunté. Entonces, ¿vas a ir o no? Ella se quedó quieta, guardó silencio unos segundos y luego dijo con rigidez: El estado emocional de Mateo no es estable, y esta vez además se llevó un gran susto. De verdad debería ir a cuidarlo. Considéralo también como una compensación en tu lugar. Asentí con la cabeza. Entonces compénsalo bien. Mi actitud despreocupada hizo que su ira se encendiera. Seguramente pensó que estaba siendo sarcástico. La frustración y la sensación de perder el control alcanzaron su punto máximo, pero al final no dijo nada más. Se dio la vuelta y salió de la habitación a grandes pasos. Durante la semana siguiente me recuperé en silencio en el hospital. Los mensajes y las fotos de Mateo llegaban como una nevada incesante. A veces fotos con mis padres en la playa. A veces Mateo sosteniendo una sombrilla para Isabela. Isabela mirándolo con dulzura desde un ángulo lateral. A veces solo la esbelta silueta de Isabela, acompañada de textos llenos de alarde y provocación. Al ver esas imágenes y palabras, mi expresión permanecía tan tranquila como si estuviera mirando el perfil de un completo desconocido. Finalmente abrí el chat con Mateo y solo envié una palabra: lárgate. Luego apagué el teléfono y lo puse en modo silencio. No importaba cuántos mensajes o fotos más enviara, no volví a mirar ninguno. El día del alta el clima era bastante agradable. Realicé los trámites por mi cuenta y conduje de regreso hacia la mansión de la familia Rodríguez. Cuando el coche apenas había entrado en la avenida arbolada del complejo, una figura humana salió de repente de los arbustos al borde del camino y se lanzó directamente contra el frontal de mi coche. ¡Bang! Pisé el freno de golpe y giré bruscamente el volante, pero aún así el coche rozó a la persona. Cayó al suelo. Era Mateo. Mi corazón se detuvo un segundo. Me quité de inmediato el cinturón de seguridad y bajé del coche para comprobar su estado. Yacía en el suelo, con la frente raspada y sangrando, el rostro pálido, los ojos cerrados, pero el pecho aún subía y bajaba. Llamé a una ambulancia de inmediato y luego avisé a la policía. La ambulancia y el coche patrulla llegaron casi al mismo tiempo. Como conductor implicado, tuve que cooperar con la investigación y fui en la ambulancia hasta el hospital. No pasó mucho tiempo esperando fuera del quirófano cuando Isabela y mis padres llegaron apresuradamente. Estaban llenos de ansiedad y preocupación. Ni siquiera me dedicaron una mirada y corrieron directamente hacia la puerta del quirófano, agarrando a una enfermera y preguntando atropelladamente: ¿Cómo está mi hijo? ¿Está bien? La enfermera se asustó por su reacción. Todavía está en cirugía. La situación concreta habrá que esperar a que salga el médico. Isabela caminaba de un lado a otro, inquieta. Mis padres se sostenían mutuamente, con los ojos enrojecidos. De principio a fin, nadie preguntó si yo estaba herido, si había pasado miedo. Me quedé en silencio, de pie en un rincón del pasillo, observándolos sufrir con el alma en vilo por Mateo. En el abismo desolado de mi corazón, ya no quedaba ni una sola grieta. Por fin, la luz del quirófano se apagó. El médico salió y ellos se abalanzaron de inmediato. Doctor, ¿cómo está mi hijo? El médico se quitó la mascarilla y suspiró aliviado.
La operación fue muy exitosa. El paciente no corre peligro vital. Despertará cuando pase el efecto de la anestesia. La herida de la frente ya fue suturada. Solo hay que evitar infecciones y que descanse bien. Los tres suspiraron aliviados, pero el médico continuó. Sin embargo, durante la revisión completa descubrimos que tiene numerosas contusiones y lesiones de tejidos blandos. Tanto recientes como antiguas. No parecen causadas por un accidente de tráfico, sino más bien por agresiones físicas. La causa concreta deberá investigarla la familia. Sus expresiones cambiaron de inmediato. Al ver que Mateo ya no corría peligro, me di la vuelta para marcharme. Alejandro. En ese momento Isabela por fin reparó en mí. Me agarró la muñeca con fuerza. Su voz era fría. ¿Dejaste a Mateo en este estado y pretendes irte sin dar una explicación? Justo cuando iba a hablar, desde la habitación se oyó la débil voz de Mateo. Isabela, papá, mamá. De inmediato me soltaron y corrieron hacia la habitación. Me quedé de pie junto a la puerta, observando a través del cristal cómo Mateo, con la cabeza vendada y el rostro pálido, era rodeado por ellos con gestos de consuelo y ternura. Dentro de la habitación se oyó la voz preocupada de mis padres. Mateo, ¿qué pasó exactamente? Esas heridas en tu cuerpo. Mateo me lanzó una mirada furtiva, como si quisiera hablar pero dudara, y dijo en voz baja. No es nada. Fui yo mismo el que no tuvo cuidado. Mateo, di la verdad. Isabela se acercó a la cama, con una voz cargada de presión. ¿De dónde vienen exactamente esos moretones en tu cuerpo? Mateo no pudo soportar la presión y habló de manera entrecortada. Fue el hermano Alejandro. Todos me llevaron a las Maldivas para relajarme, cuando él vio que subí fotos. Se enfureció muchísimo, me mandaba mensajes todos los días para regañarme, con palabras muy hirientes. Después regresé y quise buscarlo para explicarle las cosas, pero no esperaba que él encontrara a un grupo de personas para bloquearme en un callejón. Yo sabía que hoy salía del hospital. Pensaba volver a casa para hablar con él, decirle que de verdad nunca tuve intención de arrebatarle nada. Acababa de llegar a la puerta cuando escuché el sonido de un coche y supe que había vuelto. Así que quise salir a recibirlo, pero no esperaba que, al verme, él acelerara directamente hacia mí. Al final de sus palabras, rompió a llorar con sollozos. Alejandro, mi padre estalló en cólera. Salió furioso de la habitación del hospital y me señaló directamente. Bastardo ingrato, ¿qué es lo que Mateo te debe? Solo compartió un poco de nuestra atención, un poco de su relación con Isabela. Todo lo demás sigue siendo tuyo. ¿Por qué no puedes tolerarlo? ¿Tienes que llevarlo hasta la muerte para quedarte satisfecho? Mi madre también salió llorando, mirándome con decepción y dolor. Alejandro, ¿cómo has podido convertirte en alguien así? Siempre pensamos que solo eras un poco terco, un poco celoso de Mateo. Jamás imaginamos que tu corazón fuera tan cruel. Isabela estaba detrás de ellos, mirándome con una frialdad absoluta. En sus ojos había decepción, una expresión de sabía que sería así, y un cansancio difícil de percibir. Observé con indiferencia aquella magnífica actuación, aquellos rostros llenos de ira, decepción y sufrimiento. La última pizca de entumecida vacilación en mi corazón se desvaneció por completo. Ni siquiera tuve ganas de defenderme con una sola palabra. ¿Y qué? Hable con acento agudo, con una calma aterradora. ¿Cómo piensan castigarme por él? Dense prisa, todavía tengo que volver a dormir. Mi actitud fue la chispa que encendió por completo la furia de todos. ¡Paf! Mi padre me dio una bofetada brutal. Estaba tan furioso que le cambió el color del rostro. Después del golpe quedó aturdido. Y en el fondo de sus ojos pasó fugazmente un rastro de arrepentimiento y pánico. Giré la cara. Mi mejilla se hinchó de inmediato. Ardiendo de dolor, lentamente volví a mirarlo. Me limpié la comisura de los labios con el dorso de la mano. La piel parecía haberse roto, con un ligero olor a sangre. Lo miré con calma, incluso con un atisbo de pregunta. ¿Ya terminó el castigo? Entonces, ¿puedo irme? Mi padre estaba tan enfadado que no pudo decir una palabra. Isabela dio un paso al frente, el pecho subiéndole y bajándole con violencia. Estaba claramente alterada, al ver mi mejilla hinchada y mis ojos aterradoramente serenos. Una oleada de ira le subió directo a la cabeza y habló sin ningún miramiento. ¿Castigo? Alejandro, el cuerpo de Mateo tiene 108 heridas. Si te atreviste a hacerlo, debes atreverte a pagarlo. En tu cuerpo no puede faltar ni una sola herida. Alzó la voz y llamó a los guardaespaldas. Vengan, sáquenlo a la entrada del hospital y golpéenlo. Díganle a los transeúntes que quien le dé un golpe recibirá 50.000 pesos. Y que no paren hasta completar el número de heridas. En cuanto esas palabras salieron de su boca, incluso mis padres quedaron aterrados y miraron a Isabela sin poder creerlo. Levanté bruscamente la cabeza para mirarla. En mis ojos no había miedo ni súplica, solo una desolación mortal y una tristeza profunda. Aquella mirada fue como un cuchillo clavándose en su corazón. Se quedó paralizada,
Un arrepentimiento y un pánico intensos la envolvieron de repente. Tal vez ella misma se estaba preguntando qué estaba haciendo. Casi de inmediato cambió de idea. Su voz temblaba de manera imperceptible. Pero... si admites tu culpa, si le pides perdón a Mateo y prometes que nunca volverá a pasar, puedo retirar lo que acabo de decir. La miré en silencio. Unos segundos después, curvé lentamente los labios en una sonrisa llena de ironía y desprecio. Sin decir una sola palabra. Mi silencio la enfureció más que cualquier palabra afilada. Al ver claramente que yo prefería morir antes que arrepentirme. La última pizca de pánico y compasión desapareció de su rostro. De inmediato gritó furiosa a los guardaespaldas. ¿Qué están esperando? Lléveselo. 2 guardaespaldas se acercaron y me sujetaron. Uno a cada lado. No me resistí. Dejé que me arrastraran. Al pasar por la puerta de la habitación, vi que mis padres ya habían vuelto junto a la cama de Mateo, consolándolo con ternura, como si todo lo que ocurría afuera no tuviera nada que ver con ellos. De repente solté una leve risa. Era muy suave, pero llena de tristeza y sarcasmo. Las lágrimas rodaron por mi mejilla hinchada y cayeron al suelo. En silencio. Me llevaron al terreno abierto más visible frente a la entrada del hospital. Los guardaespaldas comenzaron a lanzar dinero, fajos de billetes nuevos volaban por el aire, atrayendo la atención de los transeúntes. Un golpe a este hombre son 50.000 pesos en efectivo. Pago inmediato, gritó uno de los guardaespaldas. Al principio, la multitud solo miraba, señalando, sin que nadie se atreviera a actuar, hasta que un hombre vestido con harapos, con una mirada codiciosa, se lanzó, me empujó para probar, y recibió de inmediato un fajo grueso de dinero de manos del guardaespaldas. La multitud explotó. Era real, un golpe, dinero. Yo. Déjenme a mí. La gente se abalanzó como una marea. Puñetazos, patadas, bofetadas, empujones. Una lluvia de golpes cayó sobre mi cuerpo solitario. Me derribaron al suelo. Me encogí protegiendo la cabeza y el rostro. El dolor me atacaba desde todas partes. Los huesos parecían a punto de romperse. Los órganos vibraban, los oídos zumbaban. Solo podía oír los gritos enloquecidos de la multitud y el crujir de los billetes al volar. Mi visión se volvió borrosa, cubierta por un rojo sangriento. Cuando volví a despertar, estaba en una habitación VIP del hospital. Cada centímetro de mi cuerpo me dolía intensamente. La cara y el cuerpo estaban cubiertos de vendas. La habitación estaba en silencio. Solo se oía el pitido de las máquinas. Intenté mover un dedo y presioné con acento agudo el timbre junto a la cama. Esperé mucho, tanto que casi volví a perder el conocimiento, hasta que finalmente una enfermera impaciente empujó la puerta y entró. ¿Ahora qué pasa otra vez? Agua. Mi garganta estaba tan seca que parecía arder. La enfermera puso los ojos en blanco, sirvió un vaso de agua fría y lo dejó caer con fuerza sobre la mesilla, salpicando el agua. Bébelo rápido y no vuelvas a llamar. Estamos muy ocupados. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Miré el vaso de agua y luego la puerta cerrada. En mi corazón ya lo entendía todo. Este era el hospital de la familia White. Isabela me había tratado de esa manera, aunque yo fuera su prometido solo de nombre. Aunque estuviera en una habitación VIP. ¿Cómo iban esos subordinados a mostrarme el más mínimo respeto? Varios días después, la situación seguía igual. El pan que me traían estaba duro como una piedra, cuando me cambiaban las vendas. Los movimientos eran bruscos. Apretaba el timbre 10 veces y en 8 nadie respondía. De vez en cuando entraban algunas enfermeras y se ponían a charlar en voz alta. Sin ningún pudor. Dicen que en la habitación 302 de al lado está el verdadero joven heredero de la familia Rodríguez. Guapísimo y además muy amable. No es de extrañar que la señorita Isabela esté allí todos los días cuidándolo. Tan atenta, tenemos que atenderlo bien. ¿Quién sabe? Quizás si la señorita está de buen humor nos suban el sueldo o nos asciendan. En cambio este de aquí. Se buscó la desgracia él solo. La señorita lo detesta a simple vista. ¿Para qué fingir ahora? Lo escuché todo, pero mi rostro no mostró la menor emoción. Ese día, cuando una enfermera vino a cambiarme las vendas, lo hizo de manera descuidada. Al terminar empujó apresuradamente el carrito hacia afuera. Una de las ruedas pasó por encima del tubo del suero que colgaba junto a mi cama y lo jaló con fuerza. La aguja se salió de la vena. Brotaron gotas de sangre en el dorso de mi mano y un dolor punzante me atravesó. Yo ya estaba débil, con ese tirón. Todo mi cuerpo fue arrastrado y rodé desde la cama, cayendo pesadamente al suelo. Un dolor que calaba hasta los huesos se propagó desde las costillas lesionadas. La vista se me nubló y estuve a punto de perder el conocimiento. Las 2 enfermeras se asustaron. Se giraron para mirar. Pero no solo no me ayudaron, sino que refunfuñaron. ¿Qué te pasa? Ten más cuidado tú mismo. Estamos apuradas para llevarle el refrigerio al segundo joven Mateo. ¿Y si se retrasa, quién se hace responsable? Dicho esto, empujaron el carrito y se fueron sin mirar atrás. Me quedé tirado en el suelo.
El dolor en las costillas era tan intenso que casi no podía respirar. Lo intenté varias veces, pero no logré levantarme. Justo entonces, la puerta de la habitación se abrió de golpe e Isabela entró. Al verme en el suelo, su expresión cambió de inmediato y corrió hacia mí. Alejandro, ¿qué te ha pasado? Con cuidado me ayudó a subir a la cama, al ver la sangre en mi mano y mi expresión de dolor. Presionó enseguida el timbre para llamar al médico y, furiosa, gritó a las 2 enfermeras que aún no habían salido del todo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Así es como cuidan a los pacientes? Las 2 enfermeras se quedaron pálidas, balbuceando sin poder explicarse. Yo me apoyé contra ella. Podía oler el aroma puro y frío de flor de ciruelo invernal que llevaba, mezclado con un rastro tenue del perfume de Mateo. Hablé con calma, con voz débil pero clara. No es nada, solo se engancharon sin querer conmigo y me caí un poco. El cuerpo de Isabela se tensó. Bajó la mirada hacia mí. En mi rostro no había ni rastro de queja o acusación. Solo estaba relatando los hechos con serenidad. Esa espina en su corazón volvió a clavarse con fuerza. Se volvió hacia el médico y ordenó: estas 2, ahora mismo vayan a administración a liquidar su salario y lárguense de este hospital. Y además, díganle a la jefa de enfermeras que revise a fondo el área VIP, si vuelve a pasar algo así. Que se vayan todos. Las enfermeras se fueron llorando. El médico llegó enseguida para volver a tratar la herida de mi mano y revisar mis costillas. Por suerte no se habían fracturado de nuevo. Cuando el médico se marchó, en la habitación solo quedamos nosotros 2. Isabela se sentó junto a la cama, mirando mi rostro pálido y demacrado. Con una expresión compleja, extendió la mano como si quisiera tocarme la mejilla, pero se detuvo a medio camino. Al final solo me acomodó la esquina de la manta. Estos días te han estado acosando, ¿verdad? Dijo con la voz un poco ronca. ¿Por qué no me lo dijiste? Yo estaba justo en la habitación de al lado cuidando a Mateo. Fue culpa mía descuidarte. Pero podrías haber venido a buscarme. Cerré los ojos y respondí: no era necesario. ¿Cómo que no era necesario? Isabela sintió que la ira le subía, aunque se esforzó por contenerla. Soy tu prometida. Cualquier agravio que sufras puedes decírmelo. ¿Todavía estás enfadado conmigo por lo de la otra vez? Aquella vez perdí la razón por la rabia. No debería haber hecho eso. Pero tú tampoco debiste tratar así a Mateo. Isabela, la interrumpí, abriendo los ojos y mirándola con calma. ¿Ya terminaste de hablar? Si es así, quiero descansar. Gracias por ayudarme. Dicho esto, aparté suavemente la mano con la que acomodaba la manta y me giré, dándole la espalda. Isabela miró mi figura de espaldas. Esa sensación familiar de irritación y pánico volvió a barrerla con violencia. Abrió la boca como para decir algo, pero no salió ninguna palabra. En ese momento sonó su teléfono. Era Mateo. Hermana Isabela, ¿a dónde fuiste? Parece que la herida volvió a doler. Isabela lanzó una mirada a mi espalda, que parecía ya dormida. Al final se levantó y dijo en voz baja: descansa bien, luego volveré a verte. Y salió rápidamente de la habitación. Durante los días siguientes, Isabela de verdad venía todos los días y se quedaba mediodía, torpemente intentando cuidarme y conversar conmigo. Incluso propuso que, cuando me dieran el alta, me llevaría al norte de Europa a ver la aurora boreal que alguna vez mencioné, o a quedarnos un tiempo en aquel pueblo antiguo que me gustaba. Yo siempre rechazaba con frialdad. No hace falta, no me interesa, ocúpate de tus cosas. Mi actitud fue siempre la misma, serena y distante, como si tratara a una desconocida sin relación alguna conmigo. Al final, cuando Isabela volvió a proponer llevarme a Francia para relajarme y yo lo rechacé de nuevo diciendo que estaba cansado. Ya no pudo aguantar más. Alejandro se levantó de golpe, mirándome desde arriba. En el fondo de sus ojos se mezclaban la ira contenida y la incomprensión. ¿Qué es lo que quieres exactamente? Ya te pedí perdón, ya intenté compensarte. Vengo todos los días a estar contigo. ¿Qué más quieres que haga? Dímelo. En la silenciosa habitación solo se oía su respiración. Levanté lentamente la vista y miré su rostro, algo afilado por la ira. La miré durante mucho tiempo, y luego pronuncié con suavidad pero con absoluta claridad: quiero que te vayas. Isabela se quedó inmóvil, como si hubiera oído mal. ¿Qué? Dije que quiero que salgas de mi habitación, que desaparezcas de mi vista y que no vuelvas a aparecer nunca más delante de mí. Cada palabra, una a una, con un tono sereno pero tajante. Isabela quedó como fulminada por un rayo. Abrió los ojos de par en par. El pecho le subía y bajaba con violencia. El rostro se le volvió horriblemente pálido. Y me gritó: Alejandro, ¿sabes lo que estás diciendo? Yo mantenía la calma y estaba a punto de volver a hablar cuando la puerta de la habitación fue empujada violentamente. Mi padre, mi madre y Mateo irrumpieron llorando. Mi madre gritó: Isabela, algo terrible pasó. A Mateo le ocurrió algo. Isabela contuvo a duras penas sus emociones. Se volvió hacia ellos y frunció el ceño. ¿Qué ha pasado? Hablen con calma.
Mi padre, empapado en sudor, dijo: «Hoy Mateo fue a beber con unos amigos en un club. Al final tuvo un altercado con alguien y, sin querer, le abrió la cabeza. Ahora la policía vino y dice que hay que llevarlo a la comisaría». Mateo se escondía detrás de mi madre, temblando de pies a cabeza. «Hermana Isabela, no fue a propósito. De verdad, tengo mucho miedo. No quiero ir a la comisaría». Isabela frunció aún más el ceño al escuchar aquello. Pero su tono seguía siendo sereno. «¿Las heridas son graves? Si solo son leves, se puede llegar a un acuerdo civil, pagar una compensación y pedir disculpas. Por el procedimiento, la policía debe llevarlo a declarar. Quizá tenga que permanecer detenido unos días. No se alteren. Llamaré de inmediato a un abogado. Me aseguraré de sacarlo lo antes posible y no dejaré que Mateo sufra allí dentro». ¿Detenido? Mi madre rompió a llorar y se aferró a la mano de Isabela. «Mateo es débil. Esos centros de detención son fríos y sucios. Además tiene que compartir con tantos criminales. ¿Cómo va a soportarlo? Seguro que se enfermará». Mi padre también se opuso de inmediato. Luego, como si recordara algo de pronto, miró hacia mí, que seguía en silencio recostado en la cama del hospital. En sus ojos pasó un destello de vacilación. Pero al final habló. «Eso, Alejandro tiene mejor salud que Mateo y un carácter más resistente. ¿Qué tal si Alejandro va en lugar de Mateo por un tiempo? Solo unos días, hasta que Isabela lo arregle todo y lo saque enseguida». Al oír esas palabras, incluso Isabela quedó conmocionada y lo miró con los ojos muy abiertos. «Tío, Alejandro se operó hace poco, y hace unos días todavía estaba gravemente herido». Mateo, en cambio, como quien se agarra a un salvavidas, se abalanzó hacia Isabela y le sujetó la manga suplicando: «Hermana Isabela, por favor, de verdad tengo mucho miedo. El hermano Alejandro seguro que no se va a enfadar, ¿verdad? Ayúdame esta vez, solo esta vez, te lo ruego». Isabela miró el rostro aterrorizado y desesperado de Mateo. Luego me miró a mí, con los ojos cerrados y sin decir palabra. En su interior se libraba una lucha feroz. En ese momento, se oyó un golpe en la puerta. 2 policías uniformados entraron y mostraron sus credenciales. «¿Quién es Mateo? Por favor, acompáñenos a la comisaría para colaborar con la investigación». Mateo entró en pánico y se aferró con fuerza a Isabela. Mis padres también se descompusieron, suplicando sin parar a los policías y lanzando miradas implorantes tanto a Isabela como a mí. Las sienes de Isabela palpitaban, bajo la mirada desesperada de Mateo y la súplica de mis padres. Al final, con enorme dificultad, asintió lentamente, miró a los policías y, despacio, me señaló a mí. «Él es Mateo». Durante todo ese proceso no dije ni una sola palabra, ni siquiera abrí los ojos. Solo cuando un policía, cortés pero firme, me pidió que me levantara. Abrí los ojos lentamente. Mi mirada pasó por mis padres, que evitaban mirarme, pasó por Isabela, con una expresión compleja e indescifrable, y finalmente se detuvo en el rostro de Mateo. Aliviado como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. Sin odio, sin ira, sin resentimiento, solo una calma gris, como cenizas. En silencio, me quité la aguja del suero del dorso de la mano y me senté despacio en la cama. Isabela miró mi serenidad, tan inquietante, y sintió como si una mano invisible le apretara el corazón, tan fuerte que casi no podía respirar. Cuando pasé a su lado, de pronto estiró el brazo y me sujetó con fuerza. «Alejandro, espérame, como máximo 3 días, te sacaré seguro. Después, vayas donde vayas, hagas lo que hagas, iré contigo, te compensaré, lo que quieras, como quieras». Me detuve, bajé la mirada hacia la mano que me sujetaba el brazo y luego levanté la vista para mirarla. Con suavidad, pero con firmeza, fui soltando uno a uno sus dedos. Uno por uno, sin decir una palabra, me di la vuelta y seguí a los policías. Paso a paso, fuera de la habitación. Detrás de mí, mis padres dijeron con la voz quebrada: «Alejandro, tus padres no tenían otra opción. Cuando Mateo esté bien, te compensaremos como es debido. Te lo prometemos». Mis pasos no se detuvieron ni un instante, como si no hubiera oído nada. Isabela se quedó inmóvil, viendo cómo desaparecía al final del pasillo. La mano que yo había apartado seguía en el aire, en gesto de agarre, temblando ligeramente. 3 días en el centro de detención fueron tan largos como una eternidad. Frío, húmedo, ruidoso, y además las miradas y palabras poco amables de los compañeros de celda. La comida era simple y tosca, se dormía sobre tablas duras. Mis heridas aún dolían y el ambiente era pésimo, casi no pegué ojo. Pero siempre permanecí en silencio, no lloré. No ARME con acento agudo alboroto. No HABLE con acento agudo con nadie. Solo me sentaba en un rincón, mirando la pequeña ventana en lo alto, protegida por barrotes. La tarde del 3er día, por fin me liberaron. Al salir por aquella pesada puerta de hierro, la luz del sol afuera era deslumbrante. Entorné ligeramente los ojos para adaptarme. Encendí el teléfono y recibí 2 mensajes. Uno de mi madre. «Alejandro,
Tu padre y yo tenemos que asistir a una importante gala benéfica y no podemos ir a recogerte. Vuelve a casa por tu cuenta. Ten cuidado. Cuando regreses, mamá te preparará algo rico para compensarte. Otro de Isabela. Alejandro, la empresa tiene una reunión de fusión internacional extremadamente importante. De verdad no puedo irme. Vuelve tú primero a casa a descansar. Por la noche pasaré a verte. Luego iremos a donde tú quieras. Espérame. Los leí sin emoción y entré en la sección de historias. La primera publicación que apareció era de Mateo. Su vida hacía apenas 10 minutos. Solo un pequeño resfriado y ya me cuidan como si fuera una emergencia. Sentirse amado y protegido así, como si te llevaran en lo más alto del corazón. Es maravilloso. Gracias a todos los que me quieren. En la foto estaban mi padre, mi madre e Isabela, todos a su lado. Miré esa publicación. Miré las sonrisas sinceras y la satisfacción en los rostros de cada uno. Y de pronto solté una leve carcajada. La risa fue muy suave y pronto se la llevó el viento de la calle desierta. Reí y volví a reír. Luego, por la comisura de mis ojos, se deslizó un líquido frío. No era tristeza ni resentimiento, solo una sensación de alivio, de que todo había quedado definitivamente resuelto. En ese momento el teléfono vibró de nuevo. Una notificación de correo electrónico. Abrí el mensaje. Era del Centro de Inmigración. Estimado señor Alejandro Rodríguez, nos complace informarle que su solicitud de residencia permanente ha sido aprobada oficialmente. Le deseamos una nueva y maravillosa vida en su nuevo país. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo, y luego solté lentamente un largo suspiro. Ese aliento parecía llevarse consigo toda la opresión, el dolor, la lucha y la desesperación de los últimos 5 años. Por fin, todo había terminado. Tomé un taxi de regreso a la mansión de la familia Rodríguez. No había nadie en casa. Evidentemente todos estaban con Mateo. Entré en mi pequeña y estrecha habitación. Saqué 2 documentos del cajón y los coloqué cuidadosamente sobre la mesa de centro. En el lugar más visible del salón. Uno era una declaración de renuncia voluntaria a los vínculos familiares, el otro, un acuerdo de cancelación del compromiso. Al final de ambos documentos ya estaba mi firma. Por último, miré una vez más aquella casa lujosa pero fría, que nunca me había dado verdadero calor. Tiré de la maleta y me di la vuelta, saliendo sin dudar. En la noche silenciosa, el taxi se dirigió al aeropuerto. En la sala de espera, la gente iba y venía sin cesar. Me senté junto a la ventana y observé los aviones despegar y aterrizar en la pista. Las luces intermitentes parecían estrellas lejanas. Por los altavoces empezó a sonar el aviso de embarque. Tomé el teléfono y, por última vez, abrí las conversaciones fijadas en la parte superior. Mis padres, Isabela. Mi dedo se quedó suspendido sobre la pantalla unos segundos. Luego salí de la aplicación. Saqué la tarjeta SIM, la partí con cuidado y la tiré a la papelera de al lado. Arrastrando la maleta, caminé hacia la puerta de embarque, sin volver la cabeza ni una sola vez. Fin.